Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Sí. Oh, muy bien, profe, sí. Ese es el libro que les mencionaba, además del libro de la revelación mesiánica del Antiguo Testamento. Van Groningen ha escrito este libro desde la creación hasta la consumación, que es una manera de ver la escatología exegéticamente o con una buena hermenéutica. Vale la pena que lo adquieran también. Voy a anotarlo en el chat para los que quieren tener acceso a él. From Creation to Consummation. Entonces, de Van Groningen. Voy a ponerlo en el chat para que algunos de ustedes que tengan interés puedan adquirirlo. El autor es Van Groningen. From Creation to Consummation. Ahí está. Bien, ese es el libro con el cual puede bien trabajado temáticamente desde Génesis hasta adelante, ¿no? Muy bien, vamos a tratar en esta tarde la escatología post-exílica. Primero voy a asegurarme que mi internet está bien. Un momentito. Ya estamos. Creo que esto es mucho mejor. Vamos a eliminar internet acá. Correcto. Entonces voy a compartir pantalla otra vez. Bien, entonces vamos a pasar a la escatología post-exílica, es decir, después del exilio. Cómo se fue articulando el pensamiento escatológico de los profetas a través de la palabra de Dios en la época ya post-exílica, cuando ya el retorno se había dado desde Babilonia hacia Jerusalén. Y así como les mencioné que los profetas durante el exilio tenían que tener esta dura tarea de explicar cómo es posible que el Dios del pacto haya permitido que su pueblo cayera bajo las garras del imperio babilónico y del imperio asirio también. Ahora, en este periodo post-exílico, la tarea de los profetas era enfrentar esta nueva realidad. Se habían hecho durante el exilio promesas grandes, podríamos decir extravagantes promesas acerca del retorno, y que habían hecho Jeremías y Ezequiel principalmente, incluido Isaías, promesas en términos paradisíacos para los que retornaran, haciendo ese éxodo desde Babilonia hacia la tierra prometida. Entonces, los profetas post-exílicos tenían que otra vez este ministerio pedagógico, teológico, de explicar cómo estas promesas se están cumpliendo. El pueblo había sido animado a retornar con grandes promesas de inmensa bendición, abundante y presencia de Dios permanente, y que iban a ser cabeza de las naciones, etc. A pesar de esa situación, los profetas postexílicos cumplieron su rol sin disminuir su vigor profético. Entre los profetas de este tiempo están Ageo y Zacarías. Pero también se encuentra en esta sección los capítulos 55 al 56 al 66 de Isaías, y que tratan abundantemente de las promesas de Dios durante este periodo postexílico. Entonces, vamos a empezar primero tratando las profecías de Isaías, del 55 al 66, y luego trataremos también la profecía escatológica de Ageo, Zacarías y Malaquías.
y con ello habríamos terminado, digamos, una visión panorámica de cómo la Biblia ve la escatología postexílica. Entonces vayamos a la profecía escatológica de Isaías, los capítulos 55 hasta el 66. Estos capítulos, entonces, son una continuación con el mensaje de esperanza de los capítulos que habíamos comentado, del 40 al 55. En estos capítulos 56 a 66 de Isaías, aparecen también grandes promesas entremezcladas con asuntos domésticos de Israel. La mayor parte de esta gran sección se ocupa de las dificultades que enfrentaron los exilados que retornaron a Jerusalén. Pero termina esta gran sección de Isaías con una afirmación que Israel volverá a erigirse como centro del mundo. No noten que en la escatología bíblica ese es un tema que está siendo recurrente. El capítulo 56 de Isaías, versículos 1 al 8, anuncia la señal de una nueva era, de una nueva época en la historia redentora de Israel. Aunque la ley, y esto ya se decía en Deuteronomio 23, 1 al 8, prohibía el acceso al templo de estas personas, o sea, de gente que no era judía, ahora se hace una excepción a esa restricción y solo tienen que cumplir el resto de la ley. Es decir, la entrada del extranjero y el eunuco a la ciudad de Dios está permitida en este periodo de la historia de Israel. Se levantan esas restricciones de que ellos no podían, solamente tenían que cumplir el resto de la ley, pero podían tener acceso al templo. Mientras que en Isaías 56, 9 hasta el final de Isaías 56, incluido el versículo 13 del capítulo 53, el profeta denuncia otra vez la apostasía del pueblo de Dios. Y los capítulos 60 a 62 describen, en términos otra vez escatológicos paradisíacos, las maravillas del futuro que le espera a Jerusalén. En el capítulo 60, versículo 1, se anuncia el amanecer de la nueva era que coincide con el peregrinaje de las naciones hacia Sion y que traen consigo a los exilados. Los versículos 2 al 9 del capítulo 60 narran eso. Y de esta manera, ellos también alcanzan parcialmente el cumplimiento de las promesas que se hicieron a Abraham. Y eso se describe en los versículos 11 al 22 del capítulo 60. En el capítulo 61, el Espíritu de Dios comisiona al siervo para llevar las buenas nuevas a los pobres. Probablemente en este contexto se trata de los pobres que habían quedado en Jerusalén. Es interesante entender de una lectura de Jeremías y del libro de los dos libros de Reyes que no todos y cada uno de los que vivían en Jerusalén fueron exilados, principalmente la clase real, la nobleza y la clase rica. La mayoría de gente pobre quedó en Jerusalén y alrededores. Y probablemente este anuncio de las buenas nuevas a los pobres, en este contexto histórico particular, es una referencia a los pobres que habían quedado en Jerusalén y que esperaban el cumplimiento de esas promesas divinas. Y cuando llegamos al capítulo 61, los versículos 4 al 11, nuevamente se retoma el tema de la restauración de Sion. Noten que Sion representa a toda Jerusalén y esto representa a toda Judá. Entonces aquí se dice que Sion será restaurada y los del nuevo Israel serán los sacerdotes que ministren la ley de Dios al mundo entero. Y de esta manera habrá paz y justicia en el mundo. Otra vez, la paz y la justicia están inextricablemente unidas, ancladas al respeto, conocimiento y obediencia de la ley de Dios. De manera que el destino de Israel en manos de Dios
es un destino sacerdotal y no un destino político. En otras palabras, la misión de Israel fue siempre así, pero con más claridad en esta nueva etapa del retorno, es una misión sacerdotal, intercesora, mediadora de la gracia y misericordia de Dios hacia el mundo, y no solamente constituirse en un body politique o en un cuerpo político solamente, que es otra vez el gran pecado en el cual cayó Israel. Entonces, lo que Dios hace por su pueblo, o sea, las maravillas que Dios hace por su pueblo, y hay que entender con claridad que el hecho de que el pueblo de Dios renovado, ese remanente que retorna debajo del yugo imperial perso-babilónica, este es un acto que tuvo repercusión mundial. Todas las demás naciones tienen que verse admirado. ¿Cómo es que un imperio tan cruel y brutal pueda dejar que este remanente vuelva otra vez a su territorio y con una fuerte ayuda de parte de ese imperio? Entonces, no fue un hecho en realidad aislado, pequeñito, ignoto para la gente. Fue un hecho prominente. Entonces, lo que Dios hace por ese pueblo atrae a las naciones en peregrinaje hacia Sion. Quieren saber qué ha pasado, quién es este Dios. ¿Hay un Dios más fuerte que el gran imperio del mundo? Y por esa acción de Dios es que la gente se agolpa hacia Israel, no por algo que Israel ha hecho por sí mismo. Entonces, esto nos dice, por implicación, que Israel es el instrumento de bendición y no la fuente misma de bendición. Eso es algo que Israel nunca tiene que olvidar, pero lo olvidó. Eso es algo que jamás el pueblo de Dios hoy tiene que olvidar. La iglesia misma no es la fuente de bendición. Dios es la fuente de bendición a través de su iglesia. La iglesia es mediadora de esta bendición de Dios. La falta de esta comprensión del destino histórico redentor del pueblo de Dios hace que la gente tenga una percepción incorrecta acerca de quién es Dios y cómo Él obra a través de su iglesia, y en este caso el Antiguo Testamento a través de su pueblo. El capítulo 62 trata específicamente del privilegio que tiene Sion al haber sido elegida por Dios como la ciudad de Dios. El pueblo es un pueblo de Dios por elección de Dios, no por algo inherente que haya en el pueblo. Cada cristiano ha sido elegido en Cristo, no por algo inherente que haya en el cristiano, sino como declara claramente Efesios 2, por el puro afecto de su voluntad y por su gran amor con que nos amó. Este es otro aspecto de nuestra comprensión de ser hijos o siervos de Dios. No es por algo que haya en sí mismo en nosotros, sino por pura decisión divina. Y esto es importante también que Israel tenía que entender, que eh, tenía gran privilegio y estaba en los ojos del mundo, no por algo que hubiese en ellos mismos, sino porque había sido elegida por Dios para ser ciudad de Dios. Entonces la ciudad de Dios es restaurada y vindicada, recibe un nuevo nombre y llega a ser la novia de Dios. Y todo por la fidelidad de Dios a sus promesas que él hizo de hacer de Sión el monte de los montes. Y cuando llegamos a los capítulos 65 y 66, podemos leer que aquí se describe la magnificencia de la era de la restauración. El pueblo de Dios volverá a Sion a vivir en paz cuando todas las condiciones del orden creado vuelvan a ser armónicas otra vez por intervención divina. El retorno obviamente no será universal. Eso lo declara Isaías 65, 8 al 10. Y Jehová destruirá a sus enemigos. Isaías 65, 1 al 7, 11 y 12. Pero sus siervos serán bendecidos por Dios. Ese es el gran contraste. La implicación aquí es que vale la pena ser siervo de Dios. Pero
serán benditos, gozando del advenimiento de la nueva Jerusalén y la nueva creación. Cualquier bendición que hayan recibido los del pueblo de Dios que retornaron hacia Jerusalén en esta época, obviamente no fue una bendición a plenitud y consumada. Entonces, todavía el pueblo de Dios, hoy que está formado por judíos y gentiles, esperamos ese advenimiento de la nueva creación. En el Nuevo Testamento ese advenimiento ha sido inaugurado y estamos marchando hacia esa consumación que constantemente, como creyentes, esperamos. Y eso está explicado claramente en Romanos 8. La profecía escatológica de Isaías 55 al 66 concluye con una descripción de esa gran manifestación del reinado de Jehová, quien llega con fuego y destruye toda oposición y enemistad, lo que se describe en el capítulo 66, 15 al 17. El mundo aceptará su gobierno porque el remanente fiel evangelizará a los gentiles, 66, 19. En esta era de adoración universal a Dios, el mundo vendrá hacia Jerusalén. Se describe en 66, 20 al 23. Y todo Israel, referido aquí al remanente fiel, son habilitados para hacer ese servicio intercesor sacerdotal, descrito en 66, 21. En conclusión, podemos decir que esta profecía escatológica de Isaías tiene un énfasis en la restauración de Jerusalén. Jerusalén aquí entonces viene a ser el símbolo de la unidad entre el centro de adoración y sus adoradores, entre el espacio santo y el pueblo santificado. Hay que notar que no hay restauración del pueblo sin la restauración de Sión. Pero es la propia presencia de Dios la que hace de Israel el pueblo salvado de Dios, que hace de Israel el nuevo Israel de Dios. Aunque ha habido un cumplimiento parcial de estas promesas en el propio Israel del Antiguo Testamento, este es un anuncio de la nueva creación que llegará a su plenitud consumada cuando Cristo retorne por segunda vez. Y entonces la consumación del cielo nuevo y tierra nueva tendrá su lugar. Pero para los creyentes de ahora es tremendamente esperanzador que los que vivieron antes de nosotros, todos los héroes de la fe, todo el remanente fiel, recibieron parte de esta bendición. Y en esa esperanza murieron y vivieron. Y recibirán juntos con el pueblo de Dios de esta parte de la historia esa verdadera nueva creación que ha sido anunciada ya por Isaías y es anunciada nuevamente en el Nuevo Testamento por el profeta Juan. Esto nos lleva entonces a concluir con esta parte de la profecía postexílica de Isaías en estos capítulos 55 al 66 y pasaremos ahora brevemente a tener una visión panorámica de la profecía escatológica de Ageo. Y digamos que cuando llegamos al profeta Ageo, hay que darse cuenta que Ageo profetizó contemporáneamente, al mismo tiempo que Zacarías, eran contemporáneos. Eso nos lleva a los años 520 a.C. aproximadamente. Aunque este año no fue remarcable en términos de la historia secular de aquel entonces, es decir, no fue como el retorno, que fue un evento que todo el mundo tenía que ver. Todo el mundo tenía que comentar sobre el evento del retorno. ¿Cómo es posible que este grupo pequeño retorne de debajo de las garras del gran imperio persa babilónico? En el periodo de
Zacarías esto ya no es tan remarcable en términos de esa historia secular. Sin embargo, este tiempo fue un tiempo de demarcación en la historia del pueblo de Dios y del desarrollo del plan divino de redención. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios envió a este profeta Ageo para alentar, para animar, para exhortar a la comunidad en Jerusalén hacia una nueva obediencia y a llevar adelante un ministerio de avivamiento, que es el que llevó Ageo. Lo que se registra de aquellos meses en que profetizó Ageo es un monumento verdadero a la gracia de Dios. Es un desafío para la obediencia de las generaciones subsiguientes. ¿En qué sentido decimos esto? Porque hay que entender que Ageo se enfrentó a un problema bien difícil que un profeta en tiempos modernos, un misionero, un pastor, tiene que enfrentar. Las aparentes o los aparentes fracasos de las promesas que se habían hecho antes de él, o las que podríamos llamar, entre comillas, las promesas fallidas de los profetas exílicos. Pero al mismo tiempo, Ageo se dirigió también a los problemas contemporáneos por los que atravesaba la comunidad israelita en Jerusalén. ¿Cuáles eran esos problemas? La gente había tenido cosechas muy pobres. Noten que las profecías exílicas decían que va a haber una abundancia, aguas abundantes, cosecha abundante, etcétera, etcétera, ¿no? Como que la tierra que fluye leche y miel nuevamente. Pero en tiempos de Ageo estaban teniendo cosechas muy pobres. Enfrentaban la oposición de los enemigos circunvecinos y el templo no se había construido todavía, seguía en ruinas. ¿Dónde está ese nuevo templo que se anunciaba en la profecía exílica? Entonces Ageo enfrenta un ministerio complicado. De ahí que el énfasis de Ageo es dirigirse al problema de la indiferencia de los judíos para reedificar el templo. Esto es interesante, quizás vale la pena hacer una pausa aquí. La promesa divina siempre va a ser verdadera, siempre va a tener su cumplimiento. Pero ¿saben qué? Dios ha decidido que algunas de sus promesas van a cumplirse con la intervención principal de Él, moviendo como instrumentos a sus hijos. Jamás Dios prometió que del cielo bajaría un templo hermosísimo y quedaría construido en un día, ¿verdad? Jamás Dios les prometió que Él mismo descendería y con su sola palabra reconstruiría los muros de Jerusalén. Obviamente la implicación de las promesas era que el pueblo de Dios, en comunión con Dios, se sume a la reconstrucción de Jerusalén, de su templo y sus murallas. Entonces, ese es el tema por el cual Ageo apela a la conciencia de los que han retornado. Entonces, él se dirige al problema de la indiferencia de los judíos para reedificar el templo. Pues para Ageo, esta reedificación era indispensable para que ellos puedan ver el gobierno del reino de Dios, cuyo centro sería Jerusalén. La promesa de Dios, en este caso, requiere de la actividad humana. Es a través de sus hijos, a través de su pueblo que Dios va a actuar. A veces nos damos cuenta que en América Latina pensamos, somos muy pobres, como la gente en el tiempo de Ageo. No podemos construir un templo, no tenemos los recursos, ¿no? No sé cómo será en México, en Colombia, en Bolivia y en otros lugares, pero aquí en el Perú hay ese dicho. La gente que vive en el campo generalmente dice, somos muy pobres, no podemos. Necesitamos que otros nos ayuden porque, o Dios haga un milagro, porque miren, no tenemos recursos, ¿no? Y bueno, quienes habla ha trabajado largos años en las áreas rurales del Perú. Y
Una cosa que estudié hasta la saciedad es la economía campesina. Y una cosa que me admiró mucho es que nuestros hermanos del campo, aunque viven en pobreza, hacen inmensos esfuerzos para mantener su familia, para construir su casa. Hacen inmensos esfuerzos para adquirir algún tipo de ganado, que es como su cuenta corriente para ellos. Y para adquirir implementos de la agricultura hacen grandes esfuerzos, invierten años, días y noches de trabajo. Pero pocos de ellos están dispuestos a hacer el mismo esfuerzo, por lo menos, para invertir en el reino de Dios. Y no solamente pasa eso en el área rural, también voy trabajando muchas décadas en el área urbana. Y está demostrado en la Iglesia de Cristo a nivel mundial que el 20% de la membresía de cada congregación en el mundo sostiene a sus pastores, las acciones de la iglesia y la misión de la iglesia. El 20%. El 80%, por así decirlo, se pasan la vida muy alegres, muy contentos con los sermones, muy contentos con la predicación, y si la explicación es más profunda, mucho más contentos, pero no están dispuestos, como siervos verdaderos de Dios, a sumarse, a construir y extender el reino de Dios prometido por Dios. Es ese 20%, siempre hay ese remanente fiel de 20% en el campo y en la ciudad de nuestro mundo actual, hacen posibles que se traduzca la Biblia a cientos de idiomas y se sigue ese proceso de traducción todavía. Ese 20% de campesinos y gente de ciudad hace posible que se mantengan misiones en el mundo. Ese 20% hace posible que muchas iglesias hermanas fuera de América Latina cooperen en la construcción y la extensión del reino en nuestro país y en nuestros países. Así es que ese no es un problema nuevo que tenía que enfrentar Ageo. Ageo ya enfrentó este problema. Los profetas enfrentaron ese problema de animar, incentivar al pueblo, que Dios quiere usarlo como instrumento de la edificación de su reino. Es a través del pueblo de Dios que Dios extiende su reino en este mundo. Sin esa comprensión, nos va a dar pereza trabajar por nuestro Señor. Sin esa comprensión escatológica e histórico-redentora, nos va a dar temor gastar los pocos centavos que tenemos para invertir en el reino del Señor. Sin esa comprensión redentora y escatológica, tenemos pesar para invertir en el reino de Dios. Con razón, Jesucristo le dijo a su remanente fiel en el Nuevo Testamento: no temáis manada pequeña. No inviertan, no guarden su dinero ahí donde el hollín consume y los hongos lo acaban. Inviertan en el reino de Dios, porque donde está vuestro corazón, ¿dónde está vuestro corazón? Entonces es interesante este pensamiento desde el Antiguo Testamento. Y Ageo tuvo que enfrentarlo apelando a que el pueblo estaba siendo indiferente. Se quejaban que la promesa de Dios no está tomando efecto, no tiene lugar. ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está tu actividad en comunión con Dios para que esas promesas se vayan haciendo realidad? Entonces, digamos que la indiferencia de los judíos para reedificar el templo, porque sin esta reedificación no se iba a manifestar el reino de Dios y Jerusalén no sería el centro. Fue luego de esta reprimenda profética de parte de Ageo que el pueblo, guiado por Zorobabel, príncipe davídico, se dedicó a la reedificación del templo. A veces el pueblo de Dios necesita, o como decimos algunos de vez en cuando, el pueblo de Dios necesita ser regañado, necesita ser confrontado, necesita ser desensimismado para conectarse en comunión con Dios
y marchar en la extensión del reino hacia la patria celestial. Entonces, vamos a explicar cómo hace esto Ageo. En el capítulo 1, los versículos 4 al 11, Ageo resume su mensaje de esta manera: buscad primero el reino de Dios. Ese es el resumen de estos versículos 4 al 11 de Ageo. Buscad primero el reino de Dios. Esto no significa salir caminando a ver dónde se encuentra el reino de Dios. Buscar primero el reino de Dios es una significación de ponerte a actuar según la promesa de Dios. Eso significa buscar el reino de Dios. El pueblo que había retornado había puesto como su prioridad la búsqueda de su propio bienestar, porque la promesa implicaba eso, pero implicaba trabajar por ese bienestar. Y estaban dejando de lado lo más importante en la vida de la comunidad de fe, que era la adoración de Dios en el templo de Dios. ¿Cuál es la prioridad de los cristianos el día de hoy? ¿Acaso Dios nos ha prometido bienestar en Cristo? ¿Acaso el Nuevo Testamento no está lleno de esas promesas también? Entonces, la prioridad de los cristianos tiene que estar centrada en el ejercicio de la adoración a Dios, en el ejercicio de la extensión de su reino. Eso es fundamental a la comunidad de fe y al desempeño de la vida del creyente. Y en el capítulo 1, 12 al 14, Ageo les muestra al remanente fiel reedificando el templo, y es a ellos a quienes se les promete las bendiciones pactuales. Ellos son los portadores de estas bendiciones. Y luego entramos al capítulo 2 de Ageo, y ahí el profeta anima a la comunidad de fe, en los versículos 1 al 9, que este segundo templo, aunque no tenga las glorias del primer templo, sin embargo, el Dios del pacto sigue siendo el Dios de Israel. En otras palabras, no tenemos que centrarnos en la belleza maravillosa externa del lugar de adoración. Tenemos que centrarnos en la propia presencia de aquel que es adorado, es decir, nuestro Dios. Por lo tanto, estos fieles adoradores recibirán las bendiciones del nuevo pacto y Jerusalén nuevamente será el centro del mundo. Y en el capítulo 2, versículos 10 al 19, el profeta enfrenta a los opositores de la reconstrucción del templo. Y la comunidad de fe continúa su tarea de reedificación. Ahora, otra vez, esto tiene implicaciones también para nosotros el día de hoy. Cada vez que una congregación o una denominación intenta todo esfuerzo e inversión por la extensión del reino de Dios, siempre habrá oposición, aún dentro de una congregación o de una denominación. Siempre habrán los grandes ojos economistas que dicen, sí, pero quizás podríamos invertir en esto otro y en esto otro. Ya estamos gastando demasiado en evangelización y en misión y hay poco resultado. Miren ustedes, quizás podemos invertirlo en otras cosas. Necesitamos una lámpara más bonita acá, una silla más bonita allá, un trono bonito para el pastor, un púlpito hermoso, etcétera, etcétera. O sea, esta manera pesimista, antirreino de pensar, no fue solamente común en aquel entonces. En algunos lugares del mundo actual, en la Iglesia de Cristo, enfrentamos algo parecido. Por lo tanto, la palabra profética, escatológica para nuestro tiempo es también que la comunidad de fe, mirando y sentándose en Dios como el único a quien adora, invierta toda su energía
todos los recursos prioritariamente en la extensión del reino de Dios, que Jehová sea conocido como el que gobierna este mundo y que Cristo sea reconocido como el Señor de señores y Rey de reyes. Y entonces, en los versículos 20 al 23 del capítulo 2, Ageo se dirige a Zorobabel, que era el líder, casi como el rey en esas circunstancias, en términos de una figura real. Jeremías 2:24 hace referencia a esto también. En realidad, aquí se le habla a Zorobabel en palabras con las que Jeremías se dirigió al rey Joaquín. Pero Zorobabel no es un Mesías, sino más bien un líder provisto por Dios para darle continuidad a su plan de salvación. El mensaje escatológico general de Ageo, entonces, es simple y directo. Y el mensaje consiste en esto, que es por medio de esta pequeña comunidad pactual que Dios bendecirá al mundo. Y que de esta comunidad pequeña, fiel y pactual, Dios levantará al pueblo escatológico, a la verdadera iglesia de Dios. Esto implica que los cristianos no debemos perder de vista el hecho de que ese pueblo escatológico tenía un lugar para los gentiles, de los cuales nosotros somos parte ahora. Entonces, lo maravilloso de la escatología bíblica de Ageo es que el Dios del pacto nos tenía en mente a los gentiles, a nosotros, desde aquellos lejanos tiempos. Y eso es algo que debe llenar de ánimo, de gratitud y de deseo de extender el reino de este Dios, que no solamente de ese tiempo histórico, pero que desde la eternidad tenía en mente que un día su pueblo plenamente sería de judíos y gentiles. Pero la otra maravilla es que tenemos la misión de ser bendición para el mundo. Y nos tenemos que preguntar, ¿cómo estamos cumpliendo esta misión hoy como comunidad de fe? Es una pregunta con la cual tenemos que planificar, pensar y actuar cada iglesia cristiana en cada lugar donde el Señor nos ha colocado. Vamos a brevemente también analizar la profecía escatológica de Zacarías. Es una profecía post-exilio otra vez. Estamos en la parte de la profecía escatológica post-exílica. Y aquí encontramos en Zacarías algo que también nos va a edificar a nosotros. La profecía de este profeta Zacarías tiene la misma fecha de Ageo, eran contemporáneos, año aproximadamente 720 a.C. Zacarías veía también la reedificación del templo como la señal del amanecer de la nueva era para Israel. Obviamente el templo como símbolo central de la adoración a Dios, de la comunión de Dios con su pueblo, de la presencia de Dios, símbolo de que Dios gobierna el mundo, que ha traído a su pueblo de nuevo y que hay un templo y que la adoración se ha reinstituido y restaurado. En ese sentido, entonces, el templo señala este nuevo amanecer de esta nueva era para Israel. Entonces, Zacarías trató de dirigir la atención de este pueblo al hecho de la desobediencia de sus padres o la desobediencia a la voz de los profetas del pasado. Anunciaron una y otra vez este periodo de aflicción y su pueblo se hizo sordo hasta que fue demasiado tarde. Y por eso Zacarías, en base a este ejemplo de los padres, llama a este pueblo de esta nueva era, del retorno, a arrepentirse de no caer en lo mismo. Entonces el libro de Zacarías se divide en dos partes. La primera parte del libro
comprende los capítulos 1 al 8 y trata de la historia postexílica entretejida con visiones acerca del templo. Y la segunda parte abarca los capítulos 9 al 14 y constituyen algo así como un comentario apocalíptico de la primera parte del libro acerca del templo. Expliquemos esto un poquito más en detalle. En primer lugar, Zacarías diserta de parte de Dios acerca de Jerusalén y el templo en los capítulos 1 al 8, como dije. Lo central en esta parte es el templo y todos los asuntos de la adoración. En esta sección aparecen como líderes Josué, el sumo sacerdote de la comunidad de fe, y Zorobabel como un príncipe davídico y heredero del trono de Jerusalén. Zacarías, en esta perspectiva, ve a Jerusalén y ve al templo como el centro religioso del mundo, al cual las naciones vendrán en peregrinación. Eso lo describe en términos exuberantes en los versículos 20 al 23 del capítulo 8. Y este capítulo 8 en general describe el futuro ideal del pueblo de Dios, que no llegó a realizarse plenamente en los tiempos de Zacarías. Habla de que el pueblo de Dios será restaurado a la tierra prometida, versículos 7 y 8 del capítulo 8, la cual será abundantemente fértil esa tierra prometida, versículos 10 al 12 del capítulo 8. Y este remanente, dice Zacarías, habitará en Jerusalén y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Noten que estos términos establecen la misión que tiene que cumplir este pueblo fiel de Dios ante el mundo. Ciudad de la verdad, desde donde sale la verdad de Dios, desde donde se predica la verdad de Dios. Es el monte donde Dios ejerce su poder en su pueblo e irradia hacia el mundo. Es un monte consagrado para cumplir esta misión de parte de Dios. Eso lo dice el versículo 3 del capítulo 8. Podríamos decir entonces que la integridad del pueblo de Dios llegaría a ser una muestra de la real presencia de Dios en ellos y con ellos. Y como poseedores de todas las cosas, el pueblo vivirá según la ley de Dios. Entonces, en la era escatológica, las naciones vendrán voluntariamente a Jerusalén, con la cual se esperaría que se cumplieran las expectativas escatológicas de Isaías 2, 2 al 4, donde habría paz, seguridad y un gobierno mundial con todas esas implicaciones que Isaías 2 predecía. Sin embargo, hay que notar que la profecía escatológica anuncia estas bendiciones que tienen su cumplimiento parcial en los tiempos posexílicos, cumplimiento completamente parcial, pero aún aguardan un cumplimiento pleno y consumado cuando haya cielo nuevo y tierra nueva en la segunda y final venida de Cristo. Eso es escatológico. Ya se cumplió en parte, pero todavía no plena y consumadamente. El principio opera de manera similar para nuestro tiempo. Podemos explicarlo así. Nuestra unión con Cristo como creyentes ya nos ha dado grandes bendiciones hoy, en el presente. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de los hijos de Dios. Ya estamos en los lugares celestiales, pero todavía queda por venir la plenitud consumada de estas bendiciones. Todavía nos aguarda un cielo nuevo y una tierra nueva en plenitud consumada con la presencia de Dios por la eternidad y para la eternidad.
Y esto es lo que alimenta la misión cristiana, alimenta la esperanza cristiana. Es como un fuego que atiza la predicación. Es como un fuego que hace que se expanda la fe de los creyentes por el mundo entero. Y eso hace que el creyente voluntariamente invierta energías, recursos en la extensión de este reino de Dios, porque la promesa de Dios es que desde donde Él habita se expanda su verdad al mundo entero. Y esa fue también, y es, y sigue siendo, la voluntad de Cristo. Decía que los capítulos 9 al 14 de Zacarías eran como un comentario apocalíptico de la primera sección. Entonces, tanto la primera sección de Zacarías como esta segunda sección de los capítulos 9 al 14 empiezan con el mismo tema. El tema que une a las dos partes es el retorno de Jehová hacia Jerusalén. Ambas secciones finalizan con el rol de Jerusalén después de la derrota de las naciones opresoras y una vez que el templo se haya terminado de construir. Por eso, estos capítulos 9 al 14 constituyen un comentario apocalíptico a la primera sección. Zacarías 9, 1 al 7 describe la marcha de Jehová hacia Jerusalén y la derrota de las naciones enemigas de Israel. Luego de esta victoria de Jehová, él reinará en Jerusalén mediante un rey escatológico, predicho en el capítulo 9, 11 y 12. Este rey escatológico será la manifestación de Jehová como el guerrero divino, según el versículo 14 del capítulo 9, y el orden natural será transformado para ser de paz y bendición, según los versículos 15 al 17 del capítulo 9. Y en el capítulo 10 y 11, Isaías enfrenta los problemas que pasaba el liderazgo postexílico. Pero los capítulos 12 al 14 se concentran en los eventos escatológicos de conflicto y su resolución. Veámoslo. En el capítulo 12, versículo 1 al 3, Zacarías muestra que aunque el conflicto engloba a Jerusalén, Jerusalén será divinamente liberada. Versículos 4 al 9 del capítulo 12. Y ese capítulo 12 concluye con una descripción de la recepción del Espíritu que resulta en un cambio de actitud del pueblo de Dios, en una renovación del pueblo de Dios. Versículo 10 al 14 del capítulo 12. El liderazgo de la comunidad de fe, los profetas, los príncipes y los sacerdotes serán expiados o limpiados para servir con santidad a Dios y delante de Dios. Y el capítulo 13 de Zacarías nuevamente hace referencia a esta expiación, a esta limpieza escatológica en los versículos 1 al 6. Pero en esta oportunidad, esta expiación está acompañada de la eliminación de la idolatría. En otras palabras, es una expiación interna y externa. Interna en el sentido de renovación de la fe en Dios y dejar de lado las creencias idolátricas que se habían filtrado hacia Jerusalén con los que habían retornado. Y en el capítulo 14, Zacarías nos presenta un cuadro simbólico donde muestra la irrupción del día de Jehová. Noten que los profetas, casi todos ellos, tienen como predicación central el día del Señor, el día de Jehová. Y para Zacarías, este día de Jehová es un día en el cual se inicia la nueva creación. Entonces el día de Jehová tiene varias acepciones en el Antiguo Testamento. En algunas épocas y lugares, el día de Jehová representaba un día de juicio. En la concepción escatológica anunciada por Zacarías al pueblo que ha retornado a Jerusalén, el día de Jehová es el día en el cual se inicia la nueva creación. Las naciones serán impulsadas por Jehová a luchar contra Jerusalén, versículos 1 y 2 del capítulo 14, aunque solo un remanente se salvará,
Jehová saldrá victorioso, versículos 3 al 5 del capítulo 14. Y las montañas serán niveladas para que nuevamente Jehová entre en la ciudad de Jerusalén. En otras palabras, nos muestra un cuadro de un Jehová victorioso donde no hay ningún obstáculo, ni honduras, ni alturas que le impidan marchar y llegar a la ciudad de Jerusalén. Versículos 3 al 5 del capítulo 40 de Isaías hablan al mismo efecto. Entonces, Zacarías presenta esta venida de Jehová a Jerusalén como que resultará en una nueva creación paradisiaca, donde fuentes de agua viva fluirán desde Jerusalén. Versículos 6 al 8 del capítulo 14, que es una profecía que evoca Ezequiel 47, 1 al 2 también. Luego Jehová, dice Zacarías, gobernará desde Jerusalén, y esta Jerusalén estará segura, mientras que las maldiciones del pacto caerán sobre los enemigos del pueblo de Dios. Versículos 9 al 15 del capítulo 14. Entonces las naciones, al ver estos portentosos hechos de Dios, liberando a su pueblo, en comunión con su pueblo, mostrando su gobierno sobre su pueblo, hará que las naciones vengan a Jerusalén en peregrinaje año tras año. Y los que no lo hagan serán castigados con sequía y con plagas, porque el templo de Jehová se ha convertido escatológicamente en el centro de adoración mundial para Dios, el cual es santo. Versículo 16 a 21 del capítulo 14. Entonces aquí el templo y la ciudad aparecen como una unidad por la presencia de Dios. No es que esta profecía se cumpla con viajes de turistas hacia Jerusalén, que quieran ver la maravilla de lo que hay en Jerusalén. En efecto, varios teólogos escatológicamente informados, después que visitan Jerusalén, vuelven alegres por el hecho histórico de haber pisado Tierra Santa. Pero también cuando nos cuentan lo que han visto de la perspectiva bíblica y redentora, vienen decepcionados, porque no es como se pinta, simplemente es tierra donde hay de todo. Hay cosas muy malas y algunas cosas buenas también. Entonces, vienen decepcionados, porque si uno centra su mirada solamente turística, solamente externa, en las cosas y restos que hay en Jerusalén, que son símbolos externos solamente, en realidad puede ser decepcionante. Lo que llena de maravilla y de hermosura al templo y a la ciudad de Jerusalén, en la profecía escatológica y en la comprensión escatológica, es la hermosura de la presencia y santidad de Dios. Aparte de la presencia de Dios en su pueblo, con su pueblo y sobre su pueblo, no hay mucho que ver en el pueblo. Cuando visitamos una iglesia hoy, vemos seres humanos. Cuando estos seres humanos salen del local de adoración, a veces tienen comportamientos tan igual o más bajos que el resto de gente. Si los vemos y juzgamos solamente por las cuestiones externas, nos decepcionaríamos cada vez. Pero cuando vemos a estos creyentes poseídos por la presencia de Dios, guiados por la palabra de Dios, imbuidos del conocimiento de Dios, cuyas conductas y manifestaciones ponen en público quién es nuestro Dios, eso hace una gran diferencia. Entonces el templo y la ciudad aparecen unidos por la presencia de Dios en esta profecía de Zacarías. Y obviamente
esto no tuvo cumplimiento pleno y consumado en tiempo de Zacarías. Veamos la profecía escatológica de Malaquías ahora. Estamos haciendo un recorrido rápido y panorámico por la escatología bíblica del Antiguo Testamento y estamos en la parte postexílica. Entonces, en el caso de la profecía escatológica de Malaquías, esta profecía presupone la existencia ya concluida del segundo templo. Se calcula que Malaquías habría profetizado alrededor del año 516 a.C. Es posible que esta profecía haya sido el estímulo para las reformas que llevó a cabo Esdras. Con Zacarías está Zorobabel, ¿verdad? Con Ageo también. Aquí está la figura de Esdras y Nehemías, de quienes Malaquías fue contemporáneo por algunos años. Hubo ahí una interfase entre ellos. Entonces, la adoración en este tiempo, ya han pasado varios años, ya estamos en 516, la adoración había sido ya restaurada, pero no lo estaban haciendo como debieran. Es decir, en parte lo que había predicado Ageo y Zacarías había tenido gran impacto en la fe del pueblo y habían tomado acción. El templo ya está construido, ya en la adoración, ya se ha restablecido la adoración, pero todavía no estaban adorando a Dios como debieran. En esencia, ellos trataron de poner la culpa en Jehová. Ya hemos hecho lo que nos ha mandado hacer y no ha cumplido sus promesas. Ese es el gran riesgo y el peligro de medir el tiempo de Dios con nuestros minúsculos cálculos de nuestro tiempo. Jehová no ha cumplido sus promesas. ¿Cómo podemos seguir adorándolo como Él quiere, no? En contraste, el hombre se cansa, corre, se agota, se fatiga. Dios no se cansa. Y los que esperan escatológicamente a Jehová correrán y no se cansarán. Esa es la lección que quiere darnos Malaquías. En esencia, entonces, dijeron, bueno, ¿qué más podemos hacer? Dios no ha cumplido sus promesas. Por eso Malaquías describe en su libro a una comunidad consumida por el materialismo y la introversión. La avidez de querer acumular cosas mirándose hacia adentro mismo y nada hacia afuera. El mismo error anterior, ese movimiento psicológico, ideológico, teológico, centrípeto hacia adentro, cuando las profecías demandaban y exhortaban de un pueblo que mire centrífugamente hacia afuera, hacia el resto del mundo. Entonces Malaquías describe a una comunidad consumida por el materialismo y la introversión. Y en algunos capítulos la acusa de una comunidad que le roba a Dios. Muy rápida para reclamar esta comunidad en el tiempo de Malaquías. Muy rápida para reclamar, muy ingrata. No ofrece alabanza a Dios por las bendiciones recibidas. Quiere todo en un momento de su vida. No se considera una comunidad de fe caminante, una comunidad que marcha hacia la patria celestial. Eso se había perdido de vista. ¿Y cómo se puede explicar esto entonces? El mensaje escatológico que predicó Malaquías se aprecia con mayor claridad en el capítulo 3, versículo 1. Porque en este pasaje, Dios amenaza al pueblo de enviar un mensajero pactual en juicio contra la comunidad de fe. Este mensajero pactual señala al rol profético del Mesías,
quien no solamente proclamó el mensaje de Dios, sino que al mismo tiempo, él mismo era el mensaje de Dios para Israel y para el mundo entero, es decir, Cristo. Y en el capítulo 4 de Malaquías, en los versículos 4 al 6, este mensajero pactual es identificado con Elías, por lo cual se deduce que el sentido del capítulo 3 de Malaquías es que este mensajero va a aparecer en el escenario histórico. Y es posible que Malaquías esté profetizando acerca de Esdras en ese contexto histórico particular como dicho mensajero. Sin embargo, siendo esto así, no se concluye ahí, no termina ahí, no se agota ahí, sino que el Nuevo Testamento concibe que este mensajero es entendido como Juan el Bautista. Y los paralelos entre el ministerio de Elías y Juan el Bautista son muy claros. Podemos decir en vías de explicación lo siguiente. Así como Elías, también Juan el Bautista aparece en forma repentina en la historia. Noten ustedes cuando leímos 1 Reyes 17. Aparece Elías Tisbita de Jezreel como desde la oscuridad, ¡pum!, irrumpe. No se dice ninguna historia de él, no se dice ningún trasfondo político, ni profético, ni sacerdotal, aparece. Entonces, asimismo, Juan el Bautista hace su aparición repentina, irrumpiendo en la historia. En segundo lugar, como Elías, también Juan el Bautista, en forma valiente, predica su mensaje de Dios a una nación apóstata. Así hizo Elías, así lo hace Juan el Bautista. Elías, a él se le pidió la cabeza. Jezabel pedía la cabeza de Elías. Tuvo que huir hacia Oreb. También alguien pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, es muy claro que el mensaje de Gabriel a Zacarías, que Juan el Bautista iba a cumplir el rol de Esdras del Antiguo Testamento. Entonces, esto se recoge en Lucas 1:17 y Mateo 11:14, y Jesús mismo declara que Juan el Bautista era el Elías que Israel esperaba antes de la llegada del Mesías. Eso lo dice en Mateo 17:11-13. Volviendo otra vez a la profecía de Malaquías, en el capítulo 3, versículos 16 al 17, el profeta Malaquías identifica aquí al remanente fiel como aquellos que temen a Jehová. Y ellos serán los beneficiarios de las promesas que Jehová le hizo a Israel en Éxodo 19:3-6. Es decir, este remanente será la posesión especial de Dios. Los justos en este pasaje son aquellos que sirven a Dios y cuya conducta está en concordancia con las demandas del pacto. No es un asunto de salvación por obras, como si su buen caminar con Dios se puede lograr por sus propios esfuerzos de cumplir las demandas del pacto. Es todo lo contrario. Su conducta es la evidencia de que ellos entienden y aprecian todo lo que Dios ha hecho por ellos. Es una respuesta a la acción transformadora y de bendición de parte de Dios. La obediencia del pueblo es una indicación de su gratitud a Dios por la salvación que le ha dado y su amor porque Dios se revela a sí mismo en el hecho de servir a Dios con todo corazón y con toda su alma. Y en el capítulo 4, versículos 4-6 de Malaquías, se establece un principio histórico y escatológico que todos tenemos que recordar. Este principio se trata de la relación pactual entre Jehová y la comunidad de fe. Este principio puede establecerse en este sentido. Jehová es siempre fiel a su pacto, pero exige al mismo tiempo un compromiso de parte de la comunidad de fe. A esto se le llama a veces, en la teología sistemática, la condicionalidad del pacto.
Dios se mantendrá siempre fiel y al mismo tiempo exige un compromiso pactual de parte de la comunidad de fe. Y antes de la venida del día del Señor, las instrucciones para el pueblo de Dios serán dadas por una figura profética tipo Elías, quien llamará al arrepentimiento a Israel. Y luego de este anuncio, vendrá el día del Señor. Y si no hay aceptación por parte del pueblo, entonces le llegarán sobre él las maldiciones pactuales. Y con esta nota de purificación como preludio a la renovación pactual, concluye la escatología del Antiguo Testamento. Pero tenemos que conectar esta expectativa pactual con el anuncio de esta purificación hecha por Juan el Bautista, porque él es el Elías de quien profetiza Malaquías. Habiendo concluido su labor, Juan el Bautista, Jesús, el mediador del nuevo pacto, inicia su ministerio. Y entonces las expectativas escatológicas del Antiguo Testamento avanzan en su cumplimiento. Y aquí se inicia la escatología del Nuevo Testamento. Muy bien, eso quería compartirles el día de hoy. Y quisiera decir finalmente, antes de concluir esta lección, que el mensaje escatológico de Malaquías tiene aplicación para nosotros hoy. El mensaje de Malaquías es que las bendiciones pactuales están ligadas a la obediencia al pacto con Dios. Del mismo modo hoy, el fundamento del Evangelio de Cristo ha sido claramente predicado y revelado. No necesitamos un nuevo Evangelio. Necesitamos una genuina respuesta al Evangelio tal como se presenta en la palabra de Dios en Antiguo y Nuevo Testamentos. Así concluimos esta breve visión panorámica de la escatología de las escrituras del Antiguo Testamento, que ya se conectan a través de Malaquías, a través de este mensajero pactual, con la escatología del Nuevo Testamento. Y eso nos permitirá entrar en las siguientes lecciones a una visión panorámica de, aunque sea parcial, por falta de tiempo, de la escatología del Nuevo Testamento. Bien, vamos a hacer un alto aquí y ver y saber si tienen algunas preguntas o reflexiones. Yo tengo una pregunta, profesor. Efraín. Adelante, adelante, Frank. Hemos visto que toda la postura escatológica en el Antiguo Testamento, pues básicamente la desarrollan los profetas y también la van actualizando y la van confirmando, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿tiene alguna función escatológica la parte de los libros poéticos, los libros históricos? Porque inclusive desde los históricos empezamos con el profeta, ¿no? Con Elías. Entonces, ¿hay algún aporte de estos libros hacia la escatología? ¿O todo lo podemos relacionar? Ajá. A ver, ¿cómo se puede entender esto? Recuerde que ayer dijimos lo siguiente, que los profetas que hablaron escatológicamente, lo que estaban haciendo es interpretar la voluntad de Dios por revelación divina que ellos recibían y por un estudio y comprensión de la ley de Dios, del pacto con Dios. O sea, el término pacto con Dios no hace referencia solamente a aquel tratado que Dios trajo para con Israel. Noten que el libro del pacto tiene que ver con la ley y tiene que ver con todos los demás libros de la escritura. O sea, el pacto es un tema que es transversal a todas las escrituras. Con razón Jesucristo en Lucas 24:44
a los discípulos del camino de Maús que estaban dudando y que no sabían cómo entender el hecho de que él fue crucificado en Jerusalén, que vino, que predicó bonito, pero ahora ya se fue y ahora estamos desorientados, no sabemos qué hacer. Y les dice que eran duros de cerviz porque no han entendido las escrituras y mencionan las tres categorías pedagógicas típicas de la enseñanza rabínica de aquel entonces, diciendo que la ley, los profetas y los salmos, o la ley, los escritos, toda la escritura hablaban del Mesías y que tenía que cumplirse lo que pasó en Jerusalén. Entonces, lo que podríamos decir es que toda la Biblia está atravesada por un mensaje escatológico, pero que son los profetas, los voceros encargados de parte de Dios de predicar este mensaje escatológico, interpretando la ley, aplicando la ley y todo lo que está en los libros de la Biblia, además de explicar la revelación divina que directamente iban recibiendo. En ese sentido, podemos decir que toda la escritura está atravesada, como dijimos al comienzo, por un mensaje escatológico. Profesor. Ok, gracias. Adelante, hermano Aro. David. David, adelante David. David Vega, ¿verdad? Sí, había mucho la atención en el caso de los profetas, en especial Isaías, que en la situación en la que se encuentra el pueblo, en un proceso de cautiverio y de retorno, se habla mucho del ayuno. Este elemento, por lo general, casi en las iglesias no es muy tomado en cuenta, digamos, desde el punto de vista escatológico. Vemos el ayuno como un aspecto que fortalece nuestra fe en cuanto a las promesas que Dios ha dado a su pueblo y que las esperamos. La pregunta para hoy es, ¿la iglesia debe o debiera aplicar el ayuno precisamente por esas promesas escatológicas o por esta situación que estamos viviendo? ¿Y cómo lo haríamos? Claro, en muchas ocasiones los profetas señalan el cumplir la ley, ¿no? El ser justos para que el ayuno sea efectivo. Pero en sí, el ayuno en la actualidad, ¿por qué no se le da tanta importancia como se la dio en la época exílica y posexílica? Si las situaciones del pueblo redimido, pues realmente siguen siendo las mismas. Esa sería mi pregunta, maestro. Gracias, hermano David. Bueno, esa pregunta implica varias reflexiones. En primer lugar, el ayuno no está prohibido en la Sagrada Escritura. El ayuno está explicado especialmente por Jesucristo en Mateo capítulo 6 con la debida claridad, e incluso nos dice cómo debieran ayunar los verdaderos hijos de Dios. Y nos da algunas cláusulas que son importantes de comprender. Y obviamente Jesucristo está hablando aquí del ayuno en contraposición a la práctica del ayuno del Antiguo Testamento. Creo que Isaías, capítulo 58, es el capítulo que ha disertado con bastante amplitud la manera como habían llegado al ayuno el pueblo de Dios de aquel entonces. Y Jesucristo, en contradistinción de la manera externa y nominal como se practicaba el ayuno en el Antiguo Testamento, había llegado a hacer eso, nominal, externo, sin las condiciones internas demandadas por el pacto. Jesucristo en el Nuevo Testamento habla de un ayuno sin hipocresía, en esencia. Y entonces Jesús dice, cuando ayunéis, no hagáis como los demás, como los fariseos y como aquellos que ostentaban. Y entonces ponían su rostro triste
y querían comunicar que todo el mundo se entere que ellos son muy espirituales, que están ayunando, etcétera, etcétera. Jesucristo quería nada de eso. Más bien dice, bueno, ponte perfume, bueno, aceite, dice el texto, hace alusión el término griego a un tipo de perfume especial que se ponga bien, que se lave el rostro, que no dé a entender que está ayunando. Esa es la esencia neotestamentaria del ayuno, no está prohibido, y en efecto las iglesias reformadas, con la debida seriedad, en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 21 de la adoración religiosa, tratan el tema del ayuno como una actividad de llamado solemne. Es parte de la adoración del pueblo de Dios. Y dice que la iglesia puede convocarse a santa convocación para hacer ayunos en tiempos especiales. Y como usted pregunta acerca de ese tiempo, es una pregunta muy pertinente. Yo sé de primera fuente que varias denominaciones cristianas en nuestro país han hecho convocación santa a ayunos solemnes a nivel de nuestra nación. No sé cómo será en México, donde usted vive. Usted vive en México, ¿verdad? Hermano David. Ya. Aquí se han hecho varias convocaciones. Nuestra propia denominación ha convocado varias veces en lo que va de este año a ayunos solemnes, porque es parte de la enseñanza, como les decía. La Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 21 establece esto como una práctica que continúe en ese tiempo. Y probablemente la razón porque en algunas iglesias no se le da la importancia divina es porque no tenemos conciencia escatológica. A veces pensamos que la historia discurre al azar y no nos damos cuenta que a través de los eventos de la historia en la cual vivimos hoy, en este tiempo, en estos días, Dios está actuando. Y a través de su evangelio Dios nos está llamando a actuar en este mundo, extender el reino de Dios, anunciar el evangelio al resto del mundo. No solamente implica mensajes evangelísticos en estadios y campañas evangelísticas. Ese es un pequeño aspecto, un aspecto importante, pero no es el todo de la acción de la iglesia cristiana hoy. La iglesia cristiana tiene que mostrar también esta presencia de Dios a través de la adoración, a través de los ministerios de misericordia, a través de su trabajo en los hospitales, en la ayuda humanitaria, en la acción social, que se desprende de esa adoración en la cual Dios comulga y está en comunión con su pueblo. Entonces, el haber dejado esta reflexión escatológica hace que la iglesia pierda de vista cómo está marchando y hacia dónde está marchando. Y en ese contexto, entonces, el ayuno es una de las maneras como la iglesia de Cristo puede comunicar su preocupación de la misericordia de Dios por este mundo. Y así hay que ponerlo el ayuno. Y no como un acto meramente individual de autosacrificio, sino como la acción intercesora de la iglesia de Cristo por este mundo que está siendo visitado y sacudido por el Dios de la creación. Gracias, profesor. Sí, siempre ha sido una duda que he tenido. Entonces, sí entiendo lo que dice la ley y lo que entiende, lo que explica el Señor Jesús, pero sí como que hemos dejado de lado esa actividad en nuestras iglesias. Muy pocas veces se nos convoca a esa situación del ayuno. Gracias, profesor. Gracias. Es tiempo de retomarlo entonces. Hay un libro que el profesor nos dice de la cita del pastor Lloyd Jones, del Sermón del Monte, que ayuda bastante, hermano David. Y lo puedes descargar, creo que está en PDF y está libre para todos los que lo quieran descargar. Y a mí me ayudó bastante. Entonces quizás pudieras conseguir este libro del Sermón del Monte de Lloyd Jones y ahí vas a profundizar bastante toda esta plática que nos acaba de dar el profesor. Es que ojalá, Reisei, me lo pongas en el chat. Gracias. Voy a ponerlo ahorita aquí en el libro.
Martin Lloyd Jones, El Sermón del Monte. Si ese libro está disponible en PDF, ustedes pueden acceder a él, ¿no? También lo publica el Estandarte de la Verdad, lo pueden conseguir en físico de Amazon.com. Ahí está. Martin Lloyd Jones. Aunque creo que Martin Lloyd Jones, probablemente en inglés se escribe con Y ese Martin. Bueno, ustedes lo corrigen ahí, pero va a aparecer el libro con esa nota. Bien, hermanos, ¿alguna otra reflexión o pregunta que quisieran hacer? Tomemos un par de minutos. Bueno, yo tengo una pregunta. Adelante, hermano. ¿Hasta qué punto es válido hacer aplicaciones a la escatología del Antiguo Testamento? Y lo pregunto por esto, porque en algunas iglesias que dicen ser cristianas, empieza una guerra en Medio Oriente y de inmediato la apuntan a escatología más de Isaías y de los profetas. Entonces, por eso es mi pregunta, ¿hasta qué punto se puede hacer escatología aplicable a nuestros días? ¿O cuál sería como que el parámetro para decir, esta escatología se puede hacer y esto no? Gracias, hermano. Es una pregunta válida porque, como han dicho algunos críticos a la escatología actual, una cosa es entender escatológicamente la Biblia con el New York Times en la mano, con el Washington Post en la mano, o con el Haaretz de Israel, que es el país, en castellano Haaretz es el país, el periódico El País de Israel, y leer un poco de Sputnik, ¿no? Que es lo que está publicando Rusia. Y hay ciertamente teólogos que hacen estas escaramuzas y gimnasia escatológica. Entonces, miren, ya está Gog, ya está Magog, ahí ya se está cumpliendo el tiempo, ya ahorita viene Cristo por segunda vez, y ustedes recordarán que el movimiento Amanecer 2000 cometió ese gravísimo error. Incluso este movimiento impulsó a muchos creyentes a viajar el 31 de diciembre, estar en Jerusalén antes que del año 1999, porque creían que la hora cero del año 2000 esperaban al Mesías que retornara a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, este tipo de lectura escatológica de la Biblia, interpretada a través de los sucesos que están pasando en Medio Oriente, pierde de vista que estamos en el periodo del Nuevo Testamento. Pierde de vista que no se puede interpretar la escatología del Antiguo Testamento desligada de la escatología del Nuevo Testamento. Y es por esa división dispensacional que se hace, que se llega a ese tipo de errores. Y más bien resulta en una escatología amenazante y atemorizante para los creyentes, los asusta como que ya mañana se desbarata todo este mundo, ¿no? Por eso cuando lleguemos a la escatología del Nuevo Testamento vamos a ver esta conexión entre escatología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ustedes verán que en ningún momento yo he mencionado la guerra del Medio Oriente, ni la guerra de Afganistán, ni la guerra que libran a nivel muy, digamos, subterráneo Israel e Irán en este momento, eventos que sigo permanentemente, pero para nada permito que ellos intervengan en una lectura muy acomodada de la escatología del Antiguo Testamento. Entonces, quizás podemos al final de esta clase hacer una crítica más sistemática de este tipo de escatología, pero lo que tenemos que entender los creyentes es que la visión escatológica del Antiguo Testamento permea el Nuevo Testamento y pasa hacia la era de la consumación que predice el Nuevo Testamento. Y cuando leemos y entendemos así la escatología, es una escatología que nos da esperanza y que nos dice que lo que sucede en cualquier punto de la tierra, Dios está en control de ello y que no nos tiene que desesperar y que no tenemos que viajar todos a Jerusalén para recibir al Mesías en su segunda y final venida, porque sería un gran engaño, solamente llenaría los bolsillos y las arcas del gran turismo que se promueve en esos lugares, pero estaría alejadísimo de lo que es una concepción bíblica de la esperanza escatológica. Doctor Alonso. Ok, gracias. Adelante. Doctor Alonso. Sí, adelante, hermano.
Eh, bueno, una pregunta. Bueno, no es como una pregunta, no, pero he escuchado que dicen que nosotros tenemos que ver lo que está pasando en el pueblo de Israel, en el país de Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios. Y bueno, que la iglesia del Nuevo Testamento dicen tenemos que estar viendo lo que está pasando, porque lo que está pasando es probable que ya está a las puertas Jesucristo. Y bueno, no sé qué opinas sobre eso. A ver, vamos a tratar este tema en la siguiente parte, cuando hablemos de escatología del Nuevo Testamento. Pero les dejo con esta pregunta. Frente a esa explicación popular que se escucha en nuestro medio, la pregunta que hay que plantearse es la siguiente. ¿Quién es hoy el Israel de Dios? Entonces, cuando podamos resolver esa pregunta, y la vamos a resolver en las siguientes ponencias, vamos a entender con mayor plenitud cómo leer escatológicamente los eventos de hoy. ¿Quién es ese Israel de Dios hoy? Entonces, dejamos ese tema para las siguientes lecciones. Muy bien, nos hemos pasado 11 minutos, pero valió la pena. Por sus reflexiones y comentarios, les agradezco bastante. Espero que al final de las 7 de la noche pueda enviar las notas otra vez, como lo hice ayer. Las envié a todos, también la envié al pastor Hernán de México para que las compartiera con los estudiantes del Seminario Teológico Reformado de México. Ya las he compartido con los hermanos de Colombia, Bolivia y de Perú. Entonces nos encontramos de nuevo a las 5 de la tarde, Dios mediante, para continuar con la escatología. Vamos a hacer una visión panorámica del Nuevo Testamento. Si nos da el tiempo, quizás entraremos en algunos detalles que a ustedes les inquieta un poco, para tener claridad sobre algunos temas que a veces están en duda. Muchas gracias por su atención y Dios mediante, nos veremos a las 5 de la tarde. Muchas gracias, profesor. Nos vemos más tarde. Gracias, pastor. Gracias.